Bienvenidos de nuevo a este vuestro rincón en YouTube, el lugar donde desgranamos los secretos, las pasiones y los momentos que nos hacen vibrar. Si es la primera vez que te pasas por aquí, te doy la bienvenida más cálida y te invito a que te quedes un ratito. Y a los que ya sois parte de esta comunidad, gracias por volver. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que promete ser tan intensa como conmovedora, una que ha resonado en los corazones de muchos y que, estoy seguro, también tocará el tuyo. El título que nos trae hoy es todo un poema en sí mismo. Kerem suelta la bomba amor eterno a su musa. Sí, has oído bien. Vamos a hablar de Kerem, de ese amor eterno que él declara, y de esa misteriosa musa que inspira semejante sentimiento. ¿Qué clase de bomba será esta? ¿Una declaración pública, una canción, un gesto que cambiará el rumbo de una historia? Prepárense porque vamos a desentrañar cada detalle. Y antes de que se me olvide, si todavía no lo has hecho, este es el momento perfecto para darle a ese botón rojo de suscribirse. Únete a nuestra familia y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras futuras exploraciones. Será un placer tenerte con nosotros. Ahora sí, vamos al grano. Cuando escuchamos Kerem suelta la bomba amor eterno a su musa, la imaginación vuela. ¿Quién es Kerem? ¿Es un artista, un personaje de ficción, una figura pública? ¿Y quién es esta musa que ha inspirado un amor tan profundo y una declaración tan impactante? La frase suelta la bomba ya nos da una pista. Esto no es una confesión tímida entre dos personas. Esto es algo grande, algo que probablemente trasciende lo privado y se convierte en noticia, en un acontecimiento. Podríamos estar hablando de una canción que revela sentimientos guardados durante años, de una dedicación pública en un concierto masivo, o incluso de un gesto que por su magnitud y simbolismo se califica como una bomba. La palabra eterno añade una capa más de romanticismo y compromiso. No es un amor pasajero, es un amor que Kerem siente que trascenderá el tiempo, un amor que quizás él considera que es el motivo de su arte, de su inspiración. Para empezar a desgranar este misterio, pensemos en los Kerem más conocidos. Si pensamos en el mundo del espectáculo, el nombre Kerem Güneş o Kerem Bürsin, actores turcos que han conquistado corazones, vienen a la mente. Sus papeles a menudo exploran relaciones intensas, amores que superan obstáculos. Podría ser que esta bomba sea una declaración de amor que uno de ellos ha hecho a una colega, a una pareja real, o incluso a un personaje que ha interpretado y al que le ha cogido un cariño especial. El arte a menudo imita la vida, y a veces, la vida se convierte en arte. Imaginen la escena, un concierto multitudinario, las luces bajan, y de repente la voz de Kerem se eleva, dedicando una canción que es la materialización de su amor eterno a esa persona especial, su musa. O quizás sea en una alfombra roja un momento cumbre donde, ante las cámaras y el clamor de los fans, decide compartir la profundidad de sus sentimientos. Pero no nos limitemos solo a la actuación. Kerem también podría ser un músico o un compositor, cuya vida gira en torno a crear belleza a través de melodías y letras. En este caso, la bomba sería, sin duda, una obra musical. Una canción cuyo título, cuyo contenido lírico, revela esa devoción incondicional hacia su musa. Una melodía que, al ser escuchada, te transporta a ese sentimiento puro e inquebrantable. Podría ser una balada desgarradora, o una pieza vibrante llena de alegría y esperanza. La bomba en este contexto sería el lanzamiento de esa canción, que se convierte en el himno de su amor eterno. El impacto de una canción así, cuando está cargada de verdad y emoción, puede ser inmenso. Puede inspirar a otros, puede revivir amores perdidos, o simplemente puede ser el bálsamo para quienes buscan entender o experimentar ese tipo de amor. Y luego está el enigma de la musa. La musa es esa fuente de inspiración, esa figura que despierta la creatividad, que da vida a las ideas. Puede ser una pareja, un amigo, un familiar, o incluso un concepto abstracto. En el contexto de Kerem, esta musa es la razón de ese amor eterno. Imaginen a la musa como esa luz que guía al artista, que le da fuerzas para seguir adelante, que hace que cada esfuerzo valga la pena. La declaración de Kerem no solo habla de su amor, sino también de la importancia fundamental de esta persona en su vida. Es un reconocimiento, una celebración de esa influencia transformadora. ¿Es una relación secreta que ahora sale a la luz? ¿O es una relación pública que alcanza un nuevo nivel de compromiso? Las posibilidades son infinitas y precisamente por eso, la expectación es máxima.
Pensemos en cómo se puede soltar una bomba. Si Kerem fuera un escritor, podría ser la publicación de un libro, una novela o un poemario, dedicado íntegramente a su musa, con cada página rebosando ese amor eterno. Si fuera un pintor, podría ser una exposición entera dedicada a retratar la esencia de su inspiración. La bomba es algo que no se puede ignorar, algo que capta la atención de todos. Y el amor eterno sugiere que esta conexión va más allá de lo superficial, que hay una profunda comprensión, una admiración que se ha forjado a lo largo del tiempo. La manera en que se anuncia esta bomba también es crucial. ¿Se hace con antelación, creando un ambiente de misterio y expectación? ¿O es una sorpresa inesperada que deja a todos boquiabiertos? Los fans, los seguidores, el público en general, todos estarán ansiosos por saber quién es la musa, cómo es este amor eterno, y cuál será el impacto de esta revelación. Las redes sociales, los medios de comunicación, todos los canales se inundarán de especulaciones y comentarios. Será un tema de conversación durante semanas, quizás meses. Y es que el concepto de amor eterno es poderoso. En un mundo que a menudo parece fugaz, efímero, hablar de algo que perdura para siempre, que desafía el paso del tiempo, es inspirador. Nos recuerda que hay fuerzas en la vida que van más allá de la rutina diaria, que hay conexiones que pueden ser la roca sobre la que construir una vida. La declaración de Kerem no es solo una noticia, es un recordatorio de la trascendencia de los sentimientos verdaderos. Ahora, consideremos las implicaciones de que Kerem sea un personaje conocido. Si fuera una figura pública, su declaración tendría un alcance mucho mayor. La bomba no solo afectaría a su vida personal, sino que también podría influir en su carrera, en su imagen pública. Los medios analizarían cada gesto, cada palabra, buscando los entresijos de esta historia de amor. Los fans tendrían la oportunidad de conocer una faceta más íntima de su ídolo, una que quizás no habían visto antes. Y para la musa, la atención sería repentina e intensa. Sería, en muchos sentidos, el centro de un huracán mediático, un huracán alimentado por el amor eterno de Kerem. Podríamos imaginar diferentes escenarios. Quizás Kerem ha estado luchando en silencio con sus sentimientos, guardando este amor profundo durante años, y finalmente, tras un evento importante en su vida, decide que es el momento de darlo a conocer. Tal vez haya superado un obstáculo, o haya alcanzado una meta, y siente que es el momento perfecto para compartir la fuente de su fortaleza. La bomba sería entonces una liberación, una forma de honrar a su musa públicamente y de dar paso a una nueva etapa en su relación. Otra posibilidad es que la declaración sea parte de un proyecto artístico. Como mencionábamos antes, una canción, una película, una obra de teatro. En este caso, la bomba sería la culminación de un proceso creativo, donde el arte se fusiona con la vida de una manera espectacular. La musa sería la inspiración detrás de esa obra, y el amor eterno, el motor que impulsa la creación. La obra se convertiría en un legado, un testimonio perdurable de ese sentimiento. El impacto de una bomba así puede ser catártico o liberador, tanto para Kerem como para su musa. Puede consolidar una relación, puede abrir nuevas puertas, o simplemente puede traer una paz interior al haber expresado lo que realmente siente. El término bomba sugiere que la revelación es impactante e inesperada, y que tendrá consecuencias. Pero en el contexto del amor eterno, esas consecuencias suelen ser positivas, constructivas. Y si pensamos en el concepto de musa en el arte, siempre ha habido figuras que han inspirado a grandes creadores. Desde los poetas de la antigüedad hasta los artistas modernos, la musa ha sido fundamental. La declaración de Kerem reafirma la importancia de esta figura en la vida de un artista. No es solo una persona, es una fuerza, una energía que nutre la creatividad y da sentido a la existencia. Para cerrar este capítulo, es importante recordar que la belleza de estas historias radica en su capacidad para conmovernos, para hacernos reflexionar sobre nuestras propias vidas y nuestras propias experiencias de amor e inspiración. El título Kerem suelta la bomba amor eterno a su musa nos invita a imaginar, a sentir, a soñar con la posibilidad de un amor tan profundo y una conexión tan fuerte. Es una invitación a creer en la magia de los sentimientos verdaderos y en el poder del arte para darles voz. Y así llegamos al final de nuestra travesía por esta intrigante declaración. Hemos explorado las posibles facetas de esta bomba de amor eterno lanzada por Kerem a su musa, desde la esfera del espectáculo hasta el mundo del arte, considerando el impacto y el significado de tan profundo sentimiento.
Hemos especulado sobre quién podría ser esa musa y cómo esta revelación podría transformar vidas y carreras. Espero que hayan disfrutado de este análisis tanto como yo. Gracias de corazón por acompañarme en esta exploración. Vuestros comentarios son el alma de este canal, así que me encantaría saber qué opinan sobre esta historia. ¿Qué creen ustedes que significa qué? ¿Rem suelte esta bomba de amor eterno? ¿Quién creen que es su musa? ¿Qué tipo de bomba creen que ha sido? Déjenme sus pensamientos y teorías en la sección de comentarios, estoy ansioso por leerlos. Y si este vídeo te ha gustado, si te ha inspirado o simplemente te ha entretenido, no olvides darle un gran pulgar hacia arriba. Nos ayuda enormemente a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y con cualquier persona que ame las historias de amor y las grandes revelaciones. Y si aún no te has suscrito, este es el momento perfecto para hacerlo. Únete a nuestra comunidad, activa la campanita y forma parte de esta familia que crece día a día. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.